Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Joseph Conrad nació en la actual Ucrania, que era antes Polonia, en 1857 y murió en Inglaterra en 1924. En 1886 se le concedió la nacionalidad británica. Se consagró a la escritura en la madurez y está considerado como uno de los grandes prosistas de la literatura inglesa y universal. Entre su extensa obra destacan títulos como Lord Jim, Tifón, Nostromo y El agente secreto o La línea de sombra. El corazón de las tinieblas aparece por primera vez en una serie de 3 partes en Blackwood Magazine en 1899 y es publicada como novela completa en 1902. Es una novela extraordinaria. Es una obra que te cambia al leerla. Yo creo que es imposible salir indemne de su lectura. Es un viaje al interior de cada uno de nosotros. Vamos allá. La Nelly, una yola de recreo, borneó sobre su ancla sin un flameo de las velas y dejó de moverse. La pleamar se acercaba, el viento estaba casi en calma, y puesto que la nave se dirigía río abajo, nada podíamos hacer más que fondear y esperar el reflujo. Así empieza El corazón de las tinieblas, con la Nelly fondeada en el estuario del Támesis. Marlowe está sentado a popa, con las piernas cruzadas, recostado en el palo de mesana. Tiene las mejillas hundidas, la tez amarillenta, la espalda recta y un aspecto ascético. Y así, con los brazos caídos y las palmas de las manos hacia afuera, parece un ídolo. El día se termina, el agua brilla pacíficamente, el sol se hunde y de inmediato se produce un cambio sobre las aguas y la serenidad se hace menos brillante, pero más profunda. Se encienden luces a lo largo de la orilla. Y también dijo de repente Marlowe, ha sido uno de los lugares oscuros de la Tierra. De entre nosotros era el único que seguía haciéndose a la mar. Lo peor que podía decirse de él era que no representaba a su clase. Era un marino, pero también era un vagabundo, mientras que la mayor parte de los marinos lleva, por así decirlo, una vida sedentaria. Los cuentos de los marinos tienen una sencillez directa, cuyo significado entero cabe dentro de una cáscara de nuez. Pero Marlowe no es típico, exceptuando su propensión a contar historias, y el significado de un episodio para él no está adentro, como una nuez, sino afuera, envolviendo el relato, igual que un resplandor hace visible una neblina. Recordarán ustedes, supongo, que durante un tiempo me hice marinero de agua dulce, y fue entonces cuando nos supimos destinados a escuchar, antes de que empezara el reflujo, una de las experiencias inconclusas de Marlowe. Para entender el efecto que me causó aquello, tendrán que enterarse de cómo llegué allá, lo que vi, cómo remonté el río hacia el lugar donde me encontré por primera vez con el pobre tipo. Era el punto navegable más lejano y el punto culminante de mi experiencia. De alguna manera, echaba una especie de luz sobre todo mi ser y sobre mis pensamientos. A los 33 años, Joseph Conrad se embarcó para el Congo. Navegó hasta Matadi y luego tuvo que soportar una caminata de 400 kilómetros hasta llegar a Kinshasa, donde el río vuelve a ser navegable. El clima extremo, los sufrimientos físicos, padeció disentería y malaria, y la desilusión que se llevó al constatar que el Congo no era lo que se había imaginado, mermarían su salud y su ánimo, no solo durante este viaje, sino para el resto de su vida. Pero El corazón de las tinieblas es mucho más que una historia sobre un viaje por el río. Es una búsqueda de las diferencias entre el bien y el mal, el negro y el blanco, la cordura y la locura. Al final, lo que nos queda es nada. La mayoría de las críticas contemporáneas coinciden en que la novela trata sobre el vacío que se halla en el corazón de la humanidad y el lenguaje. Es por eso que T.S. Eliot usó una cita de la novela como epígrafe para su poema Los hombres huecos, una importante y famosa exploración literaria de la vida moderna. Marlowe, en ese tiempo, acaba de volver a Londres después de un tiempo en el Océano Índico y anda buscando un barco. Se siente atraído por los mapas de Sudamérica, África o Australia. La Tierra, aún en los mapas, está llena de espacios en blanco, pero hay uno que le produce un anhelo especial.
Había dejado de ser un espacio en blanco lleno de misterios deliciosos. Un parche blanco sobre el que un niño podía soñar maravillosamente. Se había convertido en un lugar de oscuridad. Pero había en él un río en especial, un río grande y poderoso, que visto sobre el mapa semejaba a una inmensa serpiente desenrollada, con la cabeza en el mar, su cuerpo en reposo curvándose sobre un vasto territorio y su cola perdida en las profundidades de la tierra. Entonces recuerda una compañía que comercia por ese río. Marlowe se propone que le pongan al mando de un barco de vapor de los que surcan el río. Le pide ayuda a una tía suya que conoce a la mujer de un alto personaje de la administración y también a un hombre que tiene mucha influencia, y se dedica en cuerpo y alma a conseguir que le nombren capitán de un vapor fluvial. Y lo consigue rápidamente, porque uno de los capitanes de la compañía muere en un enfrentamiento con los nativos. Se va en un vapor francés a África. Se siente como si en vez de dirigirse al centro de un continente, estuviera a punto de partir hacia el centro de la Tierra. Pasan más de 30 días antes de ver la boca del gran río, pero el trabajo de Marlowe no empieza hasta unas 200 millas más adelante, así que tiene que tomar un pasaje en un pequeño vapor de mar para llegar a otro lugar, 30 millas arriba. Al fin conseguimos abrir un tramo del río. Aparecieron unos acantilados, montones de tierra revuelta junto a la orilla, algunas casas en una colina y otras de tejados de hierro que colgaban del declive entre desechos de excavaciones. Sobre esta escena de devastación inhabitada flotaba el ruido continuo de los rápidos. Una muchedumbre, hombres negros y desnudos en su mayoría, se movía como hormigas. Un embarcadero se proyectaba hacia el río. Una luz cegadora lo inundaba todo de repente con un resplandor recrudecido. «Allí está la estación de su compañía», dijo el sueco señalando 3 estructuras, semejantes a barracones de madera que había sobre la pendiente rocosa. Marlowe encuentra un sendero que va colina arriba, que se desvía para rodear las rocas y evitar un pequeño vagón ferroviario que yace allí sobre su espalda con las ruedas en el aire. Parece el cadáver de un animal. 6 negros en fila avanzan con dificultad sendero arriba, con pequeñas canastas llenas de tierra en la cabeza. Se les ve cada costilla. Cada uno lleva un collar de hierro en el cuello y todos están unidos por una cadena cuyos eslabones se bambolean entre ellos, tintineando. Sus pechos escuálidos jadean al mismo tiempo. Las aletas de la nariz, violentamente dilatadas, les tiemblan. Pasan a un palmo de Marlowe, sin mirarle, con la indiferencia absoluta y mortal de los salvajes infelices. Uno de los asimilados camina sosteniendo un rifle y al ver a un hombre blanco se echa el arma al hombro, pero se tranquiliza de inmediato. He visto al diablo de la violencia, al diablo de la codicia, al diablo del deseo. Pero por todos los cielos, aquellos eran diablos de ojos rojos, fuertes y lujuriosos, que tentaban y arrastraban a los hombres. Pero allí, en la ladera, adiviné que bajo el sol cegador de aquella tierra me encontraría un demonio fofo, ladino, de ojos apagados, de una locura rapaz y despiadada. Varios meses después, y unas 1000 millas más lejos, sabría cuán insidioso podía ser. Por un momento me quedé consternado, como si hubiera recibido una advertencia. Finalmente bajé la colina, caminando de lado hacia los árboles que había visto. La intención de Marlowe es caminar un rato bajo la sombra, pero le parece que ha entrado en el lóbrego círculo de algún infierno. Los rápidos están cerca y un estruendo de agua lo llena todo. Unas figuras negras se acurrucan, se sientan o yacen entre los árboles, recostadas en los troncos, en todas las posturas del dolor, el abandono y la desesperación. El corazón de las tinieblas tiene muchas interpretaciones. Por ejemplo, la del novelista nigeriano Chinua Achebe, que solo ve en ella racismo. La antiimperialista del cristiano palestino Said, las que prefieren analizar el remonte del río como un acceso a la verdad, al interior de uno mismo, donde viven los deseos e impulsos ilícitos y donde las tinieblas se equiparan a ignorancia, como la de Todorov. Las que la consideran un viaje a los orígenes de la creación, como la junguiana, que ve en este viaje una psicogeografía del inconsciente colectivo, o la de Borges, que la considera un viaje al infierno, a nuestro lado infernal, y no vacila en comparar esta novela, la más intensa jamás escrita, con la Divina Comedia. Se ha adaptado cinematográficamente varias veces, siendo Apocalypse Now de Francis Ford Coppola la versión más notable. Marlowe se dirige a la estación.
Cerca del edificio encuentra a un hombre blanco vestido con una elegancia inesperada, con un cuello alto y almidonado, unos puños blancos, una chaqueta ligera de alpaca. Aquel milagro es el jefe de contabilidad de la compañía. Ha sido capaz de mantener su aspecto en medio de la desmoralización de aquella tierra. Está dedicado a sus libros, que mantiene en un orden perfecto, pero el resto de lo que hay en la estación está en total desorden. Marlowe tiene que esperar allí 10 días, y para él es una eternidad. Un día comentó sin levantar la cabeza: en el interior conocerá usted sin duda al señor Kurtz. Cuando le pregunté quién era ese señor Kurtz, dijo que era un agente de primera clase, y al ver la desilusión que me causó su respuesta, dejó la pluma sobre la mesa y añadió lentamente: es una persona realmente excepcional. Tras otras preguntas me explicó que el señor Kurtz estaba en aquel momento a cargo de un puesto comercial muy importante en la verdadera región del marfil, en lo más profundo de ella. Manda tanto marfil como todos los demás juntos. Es la primera vez que Marlowe oye ese nombre. Al día siguiente deja aquel lugar y con una caravana de 60 hombres se dispone a una marcha de 300 kilómetros. 15 días después ve de nuevo el gran río y llega renqueando a la estación central. Una sola mirada le basta a Marlowe para darse cuenta de que el demonio fofo es quien manda en aquella parada. Algunos hombres blancos se acercan para mirarle. Cuando les dice quién es, uno de ellos le dice que su vapor está en el fondo del río. Marlowe tiene que ponerse entonces manos a la obra al día siguiente para sacarlo de allí, y entre eso y las reparaciones se le van varios meses. Mi primera entrevista con el director fue muy curiosa. No me invitó a sentarme a pesar de los 30 kilómetros de mi caminata de esa mañana. Su piel, sus facciones, sus modales y su voz eran vulgares. Era de talla media y de contextura ordinaria. Sus ojos, de un azul común y corriente, eran tal vez especialmente fríos, y desde luego sabía cómo dejar que su mirada le cayera a uno encima como un hacha. Pero incluso en esos instantes el resto de su persona parecía desmentir aquella intención. Por lo demás, solo era notable la expresión débil e indefinible de su sonrisa. La puedo recordar, pero no puedo explicarla. El director es tan solo un vulgar comerciante, empleado en estos lugares desde la juventud. Inspira inquietud, eso sí. No tiene talento para organizar, ni para tomar iniciativas, ni siquiera para el orden. Su posición le ha llegado porque nunca se enferma. Una salud triunfante en medio del deterioro físico de todos los demás. Y eso es una especie de poder en sí mismo. No aporta nada, solo mantiene la rutina. Los hombres que vienen aquí no deberían tener entrañas, dice a menudo. El objetivo es relevar a las estaciones de río arriba. No se sabe quién está muerto y quién vivo y cómo sobreviven. Hay rumores de que una estación muy importante está en peligro y su jefe, el señor Kurtz, está enfermo. El director espera que no sea cierto porque el señor Kurtz es el mejor agente que tiene, un hombre excepcional. Veía la estación, veía a aquellos hombres que caminaban sin rumbo en el patio bajo los rayos del sol. A veces me preguntaba qué significado podía tener todo aquello. Vagaban de aquí para allá con sus absurdos maderos en la mano como un puñado de peregrinos sin fe que hubieran sido hechizados en el interior de una cerca podrida. La palabra marfil resonaba en el aire. Se murmuraba, se suspiraba. Se hubiera dicho que le rezaban. Un tufo de rapacidad imbécil soplaba como el hedor de un cadáver. Por Dios, nunca en toda mi vida he visto algo tan irreal. Y fuera, la jungla silenciosa que rodeaba este pequeño claro de la tierra me impresionaba como algo grandioso e invencible, como el mal o la verdad, que estuviera esperando con paciencia a que pasara aquella invasión fantástica. Marlowe conoce a un agente de primera clase, joven, arrogante. Todo el mundo lo considera un espía del director. Le invita a su cuarto y Marlowe ve un pequeño boceto al óleo que representa a una mujer ciega, vestida con una túnica, que lleva una antorcha encendida. El hombre dice que lo ha pintado Kurtz y Marlowe le pide que le cuente cosas de él. El hombre dice que Kurtz es un prodigio, un emisario de la piedad, la ciencia, el progreso. Le dice que para llevar la causa que les ha confiado Europa necesitan una inteligencia superior, capaz de gran compasión y de unidad de propósito. Marlowe deja que siga hablando aquel Mefistófeles de cartón piedra y le parece que, de intentarlo, hubiera podido hundirle el dedo índice y hurgar en su interior sin encontrar nada más que polvo suelto.
Tiene los hombros apoyados en los restos de su vapor que han remolcado pendiente arriba, como el cadáver de un gran animal de río. Tenía en las narices el olor del barro primigenio, por Dios. Y ante mis ojos, la quietud alta del bosque primitivo. En el negro río brillaban parches de luz. La luna lo cubría todo con una fina capa de plata. La hierba crecida, el barro, el muro de vegetación enmarañada más alta que la pared de un templo, el gran río que a través de un hueco sombrío yo veía brillar mientras corría en toda su anchura y sin un murmullo. Todo era grandioso, expectante, mudo. Me pregunté si la quietud en el rostro de la inmensidad que nos observaba debía ser entendida como una llamada o una amenaza. ¿Qué éramos nosotros los que nos habíamos extraviado allí? ¿Podríamos controlar a aquella criatura muda o nos controlaría ella a nosotros? Sentí lo grande, lo endiabladamente grande, que era aquella cosa que no podía hablar y que tal vez era también sorda. ¿Qué había en ella? Podía ver que algo de marfil salía de ella y sabía que en su interior estaba Kurtz. Una tarde, Marlowe está tumbado en la cubierta del vapor cuando oye voces que se acercan. Son el director y su sobrino, paseando por la orilla. Hablan de Kurtz, comentan la influencia que debe tener ese hombre, dicen que es aterrador, y luego hacen una serie de comentarios extraños, como que es capaz de hacer llover. Marlowe escucha fragmentos de frases absurdas. Luego dicen que mandó a su asistente río abajo para entregarle una nota que decía: «Saquen a este pobre diablo del país y no se molesten en mandarme otros como él». Desde entonces ha enviado mucho marfil, dicen, material de primera. Para entonces ya estaba completamente despierto, pero así recostado me encontraba muy cómodo. De manera que me quedé quieto, pues no había ningún motivo para cambiar de posición. «¿Cómo llegó el marfil hasta aquí?», gruñó el más viejo con aire contrariado. El otro explicó que había llegado con una flota de canoas al mando de un mestizo inglés que Kurt tenía consigo, que al parecer el propio Kurt había tenido la intención de regresar, pues para ese momento no quedaban mercancías ni provisiones en la estación, pero después de 300 millas había decidido dar vuelta atrás, lo cual hizo él solo con una piragua de 4 remeros, dejando al mestizo para que continuara río abajo con el marfil. Marlowe tiene la sensación de ver a Kurtz por todas partes, como en una visión precisa. La piragua, los 4 remeros, el solitario hombre blanco dándole la espalda de repente a la estación principal, al descanso, acaso a los recuerdos de su hogar, dirigiéndose a las profundidades de la jungla de nuevo, hacia su estación desierta y desolada. Los hombres siguen hablando. Dicen que Kurtz, aunque no dicen su nombre, le llaman ese hombre, ha estado muy enfermo y que se ha recuperado a medias. Cuando los hombres se alejan, Marlowe solo recibe palabras sueltas. Puesto militar, doctor, 200 millas, muy solo ahora, retrasos inevitables, 9 meses, sin noticias, extraños rumores. Pocos días después, parte hacia el interior la expedición El Dorado. Remontar aquel río fue como viajar a los tempranos orígenes del mundo, cuando la vegetación se amotinaba en la tierra y reinaban los altos árboles. Una corriente vacía, un gran silencio, un bosque impenetrable. El aire era cálido, denso, pesado, lento. El brillo del sol no alegraba a nadie. Las largas extensiones del río corrían desiertas hacia las distancias penumbrosas. En los bancos de arena plateada, los hipopótamos y los cocodrilos tomaban juntos el sol. Las aguas fluían ensanchándose entre multitudes de islas boscosas. Marlowe tiene la sensación de perderse en ese río, como se perdería en un desierto. Todo el día se topa con bajíos mientras intenta encontrar el canal, hasta llegar a creerse hechizado y apartado para siempre de todo cuanto se ha conocido en alguna tierra lejana, quizá en otra existencia. Había momentos en que el pasado regresaba, como lo hace a veces cuando no tenemos ni un momento libre para dedicarnos. Pero volvía con la forma de un sueño intranquilo y ruidoso que uno recordara maravillado entre las realidades sobrecogedoras de aquel extraño mundo de plantas y de agua y de silencio. Y aquella vida callada no se parecía en nada a la paz. Era la quietud de una fuerza despiadada que meditaba sobre algún propósito inescrutable. Te miraba con aire vengativo. Marlowe tiene que estar atento a la navegación, pero la realidad comienza a desvanecerse. La verdad profunda permanece oculta, aunque siente a menudo su quietud misteriosa que le observa.
Más de una vez tiene que vadear durante un rato, con 20 caníbales chapoteando a su alrededor, caníbales que han sido reclutados durante el trayecto para que hagan de tripulación. Buenos tipos los caníbales, siempre que estén en su lugar. Además, a bordo está el director y 3 o 4 peregrinos con sus palos de madera. A veces encuentran una estación cerca de la orilla y los blancos salen apresuradamente de sus casuchas en ruinas con grandes expresiones de alegría, de sorpresa y de bienvenida. Resultan muy extraños, como si un hechizo los mantuviera allí. Las aguas se abrían delante de nosotros y se cerraban por detrás, como si la selva hubiera lentamente bajado a las aguas para acortarnos el camino de regreso. Penetrábamos más y más en el corazón de las tinieblas. Todo era silencioso allí. A veces en la noche, el redoble de los tambores detrás del telón de árboles corría río arriba y quedaba vagamente suspendido, como flotando en el aire sobre nuestras cabezas hasta la primera luz del día. Hubiéramos podido creernos los primeros hombres en tomar posesión de una herencia maldita que solo podía dominarse al precio de angustias terribles y labores excesivas. De repente, al hacer un giro difícil en un recodo del río, ven una pared de juncos y tejados de hierba terminados en punta, un estallido de gritos, de cuerpos de negras extremidades, una masa de manos que aplauden, de pies que golpean la tierra, de cuerpos que se balancean, de ojos que se ponen en blanco. El vapor avanza lentamente en el borde de un frenesí negro e incomprensible. El hombre prehistórico les maldice, o les reza, o les da la bienvenida, quién sabe. Pasan deslizándose como fantasmas, asombrados. No podíamos entender por qué estábamos demasiado lejos, y no podíamos recordar por qué viajábamos en la noche de los tiempos, de esos tiempos que se han ido dejando apenas un rastro y ninguna memoria. La tierra parecía sobrenatural. Estamos acostumbrados a ver las formas encadenadas de un monstruo conquistado, pero allí podíamos ver una cosa monstruosa y libre. Los hombres aúllan y saltan, hacen muecas horribles, pero Marlowe se sorprende ante la idea de que son humanos, como él, ante la idea del parentesco con ese tumulto salvaje. Tienen la vaga sospecha de que hay un significado que puede llegar a entender. Después de todo, hay alegría, hay miedo, tristeza, devoción, valor, ira. Y también está la verdad desnuda, desprovista de la capa del tiempo. Los márgenes boscosos del río se deslizaban junto a nosotros y dejábamos atrás el ruido de la orilla, las interminables millas de silencio. Y nosotros seguíamos avanzando hacia Kurtz. Pero los escollos eran gruesos, el agua era traicionera y poco profunda, y la caldera parecía en verdad contener a un demonio malhumorado, de manera que ni el fogonero ni yo teníamos tiempo de asomarnos a nuestros macabros pensamientos. Llegan a una cabaña hecha de cañas, donde encuentran leña. Está abandonada. Sobre la leña hay escrito: madera para ustedes, dense prisa, acérquense con cautela. Dentro, Marlowe encuentra un libro sin cubiertas. Tiene unas notas que parecen cifradas y se lo guarda. La corriente empieza a ser más rápida. Hacia el atardecer del segundo día, creen encontrarse a unas 8 millas de la estación de Kurtz. Cerca de 3 horas de navegación, nada más. Así que deciden hacer noche allí, para llegar de día. Anclan en el centro del río. El crepúsculo se deslizó entre nosotros mucho antes de que se hubiera puesto el sol. La corriente fluía tersa y veloz, pero en los bancos se había instalado una callada quietud. Los árboles vivientes, enlazados entre sí por las enredaderas y los arbustos del sotobosque, parecían de piedra, hasta la rama más delgada, hasta la hoja más liviana. Aquello no era de ensueño, parecía sobrenatural, como un estado de trance. No se oía ni el más leve sonido de ningún tipo. Se quedaba uno allí, mirando, asombrado, y comenzaba a sospechar que se había quedado sordo, y luego caía la noche de repente y lo dejaba uno ciego también. Cuando sale el sol, hay una niebla blanca, cálida y pegajosa, más cegadora que la noche. No cambia, ni se mueve, sino que les rodea como algo sólido. De pronto, un grito muy fuerte de infinita desolación se eleva en el aire, y luego cesa. Entonces oyen un clamor de queja, modulado con disonancias salvajes, inesperado. Parece surgir de todas partes. A Marlowe, de hecho, le da la sensación
de que es la niebla misma la que grita. Todo culmina con un estallido apasionado de un chillido exorbitante, casi intolerable, que se interrumpe de pronto, dejándoles en un silencio tan excesivo y espantoso como el ruido. No ven más allá del vapor, apenas una franja de agua de medio metro de ancho. Es como si el resto del mundo no existiera. Marlowe ordena quitar el ancla para poder moverse si les atacan. El río es mucho más que un camino fluvial. Es un camino por la vida del hombre, el cual lleva al conocimiento personal y a los territorios más profundos y oscuros de sí mismo. Marlowe siente que el viaje no lo está llevando al centro del continente africano, sino al centro de la tierra, un descenso similar al de Dante por el infierno, al lugar tenebroso donde Marlowe se encuentra con la condición humana antes de la llegada del concepto de pecado. Sin moral occidental cristiana, el pecado es inexistente, al igual que su castigo consecuente, por lo cual el horror, la naturaleza del horror, es lo único que pervive. Lo que volvía inconcebible la idea de un ataque era la naturaleza del ruido, de los gritos que habíamos oído. No tenían el carácter feroz que anuncia una intención hostil inmediata. Por más inesperados, salvajes y violentos que hubieran sido, me habían dejado una impresión de irresistible tristeza. La contemplación del vapor, por alguna razón, había llenado a aquellos salvajes de una inconsolable pesadumbre. Si lo había, expliqué, el peligro venía de nuestra proximidad a una pasión humana desatada. Incluso la tristeza extrema puede desahogarse en forma de violencia, aunque generalmente tome la forma de la apatía. El ataque empieza 2 horas después de que se levantara la niebla, y es realmente un intento de rechazo. Están a 1,5 millas río abajo desde la estación de Kurz. Llegan a un largo banco de arena que se extiende en medio del río. El canal es muy estrecho. Navegan muy despacio. El encargado de la sonda deja la labor de repente y se echa sobre cubierta. El fogonero se sienta de forma abrupta frente a su horno y agacha la cabeza. Por todas partes vuelan flechas que pasan zumbando, chocan contra la cabina. Pero el río, la orilla, el bosque permanecen en silencio. Marlowe no puede hacer mucho caso al ataque porque está tratando de pilotar el vapor para sacarlo de ese estrecho canal donde corren el riesgo de quedarse encallados. La maleza comienza a aullar y los rifles empiezan a llenarlo todo de ruido y de humo. Más allá del timonel desquiciado que sacudía un rifle vacío e increpaba la orilla, vi vagas formas humanas que corrían agachadas, saltando, deslizándose, definidas, incompletas, evanescentes. Algo grande apareció en el aire delante del postigo. El rifle cayó por la borda y el hombre dio un rápido paso atrás. Me miró por encima del hombro en una forma extraordinaria, profunda y familiar. Cayó a mis pies. Marlowe se da cuenta de que han evitado el escollo y ve que más adelante ya puede girar para alejarse de la orilla, pero siente en ese momento un calor húmedo en los pies que le obliga a bajar la mirada. El hombre se ha acostado sobre la espalda y le mira fijamente. Una lanza se le ha enterrado en el costado, justo debajo de las costillas. La sangre le llena los zapatos. Los ojos del hombre brillan con un resplandor extraño. Levanté una mano y busqué a tientas el cordón del silbato del vapor, y tirando de él apresuradamente, hice sonar un pitido tras otro. El tumulto de enfurecidos gritos de guerra cesó de inmediato, y enseguida, de las profundidades del bosque, emergió un aullido de temor melancólico y absoluta desesperación, tan trémulo y prolongado como podría ser el que siguiera a la desaparición de la última esperanza de la tierra. La lluvia de flechas se detiene de pronto. Luego se hace el silencio. Marlowe solo piensa en cambiarse de zapatos, se los quita y los tira por la borda. En el vapor todos piensan que Kurtz estará muerto, que le habrán atacado también. Y entonces Marlowe se da cuenta de que lo que más ha estado deseando es una conversación con Kurtz, y piensa que ya nunca oirá su voz, porque el hombre, para Marlowe, es una voz, porque su mayor talento era su habilidad para hablar, el don de la expresión, desconcertante e iluminador, el más exaltado y el más despreciable, el palpitante rayo de luz o el engañoso flujo desde el corazón de una impenetrable oscuridad. Y en su tristeza hay cierta extravagancia emotiva, similar a la que ha visto en los tristes aullidos de aquellos salvajes de la selva.
El propio Joseph Conrad dijo: «Es bien sabido que los hombres curiosos se entrometen en los lugares más impensables, donde nada les incumbe, y regresan cargados con un variopinto botín. Este relato y otro que no aparece aquí son todo el botín que me llevé del centro de África, donde ciertamente nada me incumbía». El corazón de las tinieblas es consecuencia de un estado de ánimo que no pretendo precisar, pero a la vista está que es cualquier cosa, salvo arrepentimiento nostálgico, salvo ternura evocadora. Un tema tan sombrío requería una resonancia siniestra, una tonalidad propia, una vibración sostenida que, así lo esperaba, quedase en suspenso y perdurara en el oído después de haber pulsado la última nota. Me había herido en lo más vivo la idea de haber perdido el inestimable privilegio de escuchar al talentoso Kurtz. Por supuesto me equivocaba. El privilegio me estaba esperando. Sí, llegué a oír más que suficiente. Y además estaba en lo cierto. Una voz. El hombre era poco más que una voz. Y lo oí. A él, oí su voz, otras voces. Y todas eran poco más que voces. Y la memoria de ese tiempo permanece a mi alrededor, impalpable, como la vibración moribunda de un inmenso parloteo, estúpido, atroz, sórdido, salvaje, o simplemente malvado y sin sentido alguno. Y entonces, antes de seguir contando cómo llegaron a la estación, Marlowe recuerda a Kurtz. Recuerda la experiencia de conocerle. Recuerda que era impresionantemente calvo. La selva, dice, le había pasado la mano por la cabeza y era como una bola de marfil. La selva lo había recibido, amado, abrazado, había penetrado en sus venas y consumido su carne. Había sellado su alma junto a la del hombre por medio de las inconcebibles ceremonias de alguna iniciación diabólica. Todo le pertenecía, pero la cuestión era saber a qué le pertenecía a él, cuántos poderes de las tinieblas lo reclamaban como suyo. El hombre había ocupado un lugar de privilegio entre los demonios de aquella tierra. No lo entienden. ¿Cómo podrían? Ustedes tienen pavimento sólido bajo los pies. Viven rodeados de amables vecinos siempre listos a animarlos o a auxiliarlos, caminando delicadamente entre el carnicero y el policía, en medio del temor sagrado del escándalo y la horca y los asilos de lunáticos. ¿Cómo podrían imaginar ustedes a qué regiones primitivas puede llegar un hombre cuando sus pasos, libres de ataduras, lo llevan por el camino de la soledad? La soledad total, sin el acompañamiento de los policías. El camino del completo silencio, donde no se alcanza a oír la voz de advertencia del amable vecino que nos habla en susurros acerca de la opinión pública. Aquel espectro venido de los confines de la nada honró a Marlowe con su confianza antes de desaparecer por completo. El Kurtz original se había educado en Inglaterra, de madre inglesa y padre francés. Toda Europa contribuyó a la creación de Kurtz. La Sociedad Internacional para la Supresión de las Costumbres Salvajes le había encomendado la redacción de un informe que le sirviera de guía futura, y él lo hizo. 17 páginas de escritura apretada. Era el poder ilimitado de la elocuencia, de las palabras, de las nobles y ardientes palabras. Recomendó a Marlowe, que fue el encargado del cuidado de su memoria, que cuidara bien de su panfleto. Lo escribió seguramente antes de presidir ciertas danzas de medianoche que terminaban en horrorosos ritos ofrecidos en su honor. El hombre se resiste al olvido. Fuera lo que fuese, no era un ser común. Tenía el poder de hechizar o aterrorizar a las almas rudimentarias hasta conseguir que bailaran una danza macabra en su honor. Y podía también llenar de amargos recelos las pequeñas almas de los peregrinos. Tenía al menos un amigo devoto. Y había conquistado un alma en este mundo que no fuera rudimentaria ni estuviera viciada por el egoísmo. No puedo olvidarlo. Aunque no estoy dispuesto a asegurar que el hombre valiera la vida que perdimos para llegar hasta él. Kurtz es el ejemplo perfecto para retratar la transformación que le produce al hombre vivir en el corazón de la selva. Dice Vargas Llosa:
se interpuso la realidad africana y ella bastó para que la mente de Kurz, o su alma, basculara de la razón a la sinrazón. La oscuridad de la selva se toma a Kurz, lo va carcomiendo en el transcurso de los meses viviendo en la selva, convirtiéndolo en parte de su diabólica oscuridad. Él sabe que la única manera de sobrevivir a esa realidad es uniéndose a ella, haciéndose amigo del horror y de la amoralidad, escuchando a la naturaleza y regresando a su conducta natural de instintos brutales y de pasiones monstruosas, porque, de lo contrario, la naturaleza será su peor enemigo. Y después de este paréntesis, Marlowe sigue contando cómo llegaron a la estación y retoma su relato cuando tiene que tirar a su timonel muerto por la borda, después de sacarle la lanza de su costado. La corriente atrapa al timonel como si se tratara de una hoja de hierba y el cuerpo se da la vuelta 2 veces antes de perderse de vista para siempre. El director empieza a plantear la posibilidad de dar la vuelta cuando Marlowe ve a lo lejos un claro en la orilla y los contornos de alguna especie de edificio. Han llegado a la estación. Acerca el vapor a la orilla. Se ve la pendiente de una colina con árboles dispersos, libre de maleza. En la cima hay un edificio largo y deteriorado, medio enterrado en la hierba alta. Varios agujeros en el techo puntiagudo se abren como bocas negras. No hay cercado ni empalizada de ningún tipo, pero la hubo, porque cerca de la casa quedan todavía media docena de postes delgados, podados toscamente, con los extremos superiores adornados con bolas redondas y talladas. Por supuesto, el bosque lo rodeaba todo. La orilla estaba despejada. Junto al agua, un hombre blanco con un sombrero que más parecía una rueda de carro nos hacía señas insistentemente con el brazo entero. Al examinar la linde del bosque arriba y abajo, estuve casi seguro de que podía haber movimientos, formas humanas deslizándose aquí y allá. Pasé de largo con prudencia, luego detuve los motores y dejé que la nave flotara río abajo. El hombre de la orilla empezó a gritar, rogándonos que desembarcáramos. ¡Nos han atacado!, chilló el director. Lo sé, está todo bien, exclamó el otro, tan alegre como puedan imaginarse. Vengan, está todo bien, estoy muy contento. Parece un arlequín. Su ropa está cubierta por todas partes de remiendos de colores vivos. Tiene una cara imberbe, de tez clara, sonríe y hace muecas constantemente. Es ruso. Cuando Marlowe pregunta si han llegado tarde, dice que está allá arriba, señalando con la cabeza la cima de la colina y adoptando de repente una expresión sombría. El director, escoltado por los peregrinos, armados hasta los dientes, van hacia la casa. El tipo entonces sube a bordo. Le cuenta su vida. Parlotea a un ritmo tal que abruma a Marlowe. Parece tratar de compensar los muchos ratos de silencio que ha tenido, pero cuando Marlowe le pregunta si no hablaba con el señor Kurtz, le contesta: uno no habla con ese hombre, uno lo escucha. Marlowe le da una pipa para fumar y eso parece tranquilizarle, y luego le da el libro que ha encontrado en la casa abandonada al darse cuenta de que es suyo. Me costó mucho mantener esta gente a raya, dijo. ¿Querían matarlo?, pregunté. No es eso, exclamó, pero se contuvo. ¿Por qué nos atacaron?, continué. El joven dudó y luego dijo avergonzado: no quieren que él se vaya. ¿No?, dije con curiosidad. Asintió con una expresión llena de sabiduría y misterio. Se lo repito, exclamó. Este hombre me ha ensanchado la mente. Abrió los brazos y me miró con sus pequeños ojos azules perfectamente redondos. Según Rafael Narbona, la peripecia de Kurz recuerda las tesis de Freud sobre la cultura. Matar puede interpretarse como un gesto de poder que expande el yo y le acerca al panteón de las viejas divinidades, donde lo sagrado no está asociado a la piedad y la misericordia, sino a lo desmesurado y terrible. Aquiles mata a Héctor y arrastra su cadáver por el campo de batalla durante 9 días. En el mundo antiguo no es un monstruo, sino un héroe. Su comportamiento es el privilegio de los vencedores. La ética que precede al cristianismo no reprueba esa conducta, pero advierte que la ebriedad de humillar y ultrajar al enemigo desemboca en la ibris o exceso. Kurz sucumbirá a ese exceso, ignorando que el poder ilimitado sobre los otros deviene en impotencia y soledad.
Cuando el otro es un objeto que se puede descuartizar y exponer como un trofeo, no hay posibilidad de filia, de amor fraterno, y el yo se despeña por la locura. De pronto le pide que se lleven a Kurtz, y rápidamente. Marlowe se siente seducido hasta el punto de la admiración por este hombre. Se da cuenta de que solo le pide a la selva espacio para respirar y abrirse paso. Su única necesidad es existir y moverse hacia adelante con el mayor riesgo posible y un máximo de privaciones. Si alguna vez el espíritu de la aventura, absolutamente puro, desinteresado y poco práctico, ha gobernado a un ser humano, piensa Marlowe, sin duda ha sido a ese joven cubierto de remiendos. Marlowe envidia su pasión, pero no le envidia su devoción a Kurtz. A Kurtz le interesaba tener un público, le cuenta, porque en cierta ocasión, mientras acampaba en la selva, habían estado hablando toda la noche, y hablaron de todo, hasta del amor. Miré a mi alrededor, y no sé por qué, pero les juro que nunca antes esta tierra, este río, esta selva, la misma bóveda de este cielo encendido, me parecieron tan desesperanzados y oscuros, tan impenetrables para el pensamiento humano, tan despiadados con las debilidades de los hombres. Es extraño ver esa mezcla de ansias y renuencia al hablar de Kurtz. Le llena de vida, ocupa sus pensamientos y domina sus emociones. Le cuenta que Kurtz ha explorado toda la zona y ha descubierto muchos poblados y ha descubierto un lago también. Y que logró que la tribu lo siguiera porque le adoraban, que llegó con el trueno y el rayo, que nunca habían visto algo semejante, que podía ser terrible, que no se puede juzgar al señor Kurtz como se juzgaría a un hombre ordinario. Le cuenta que un día le quiso pegar un tiro a él también, solo porque quería su marfil, y no había nada en el mundo que pudiera impedirle matar a quien quisiera, le dice. Este hombre sufría demasiado. Odiaba todo esto y sin embargo no era capaz de marcharse. Cuando tuve la oportunidad de hacerlo, le dije que se fuera mientras había tiempo. Me ofrecía irme con él y él decía que sí, pero luego se quedaba y luego se iba de nuevo a buscar marfil y desaparecía durante semanas. Se olvidaba de sí mismo entre aquella gente. Se olvidaba de sí mismo, ¿sabe usted? Marlowe piensa que no hay en el rostro de la naturaleza señal alguna de aquel relato fantástico. El bosque permanece inmóvil, como una máscara, y observa el mundo con su aire de saber oculto, de paciente expectación, de inabordable silencio. Marlowe dirige los prismáticos hacia la casa y entra en su campo de visión uno de los postes ornamentados. No puede evitar echar la cabeza hacia atrás, porque esos ornamentos que ha creído ver antes no son sino cabezas clavadas en lo alto de los postes. Todas las cabezas miran hacia la casa menos una, que mira hacia el río. Esa falta de contención es una carencia, una deficiencia de Kurtz. Si era o no consciente de esa deficiencia, no lo puedo decir. Creo que ese saber le llegó al final, solo al final. Pero la selva se había percatado antes y había ejercido contra él una terrible venganza por aquella invasión fabulosa. Creo que le susurró cosas acerca del mismo que él ignoraba, cosas que no había concebido siquiera hasta que pidió el consejo de esta inmensa soledad. Y el susurro resultó irresistiblemente fascinante. Resonó con fuerza en su interior, porque él, en el fondo, estaba hueco. Marlowe se siente de repente transportado a una oscura región de sutiles horrores, donde el salvajismo, puro y sin contemplaciones, es un verdadero alivio, pues es algo que tiene derecho a su lugar en la tierra. Todo se queda en penumbra, no se ve un alma en la orilla, en la maleza no se mueve una hoja. La hipocresía inherente al imperialismo y las malas prácticas son algunos de los aspectos que aborda la obra. Pero seguramente explica a Darío Fakal el concepto más reseñable sobre el que detenerse es la propia naturaleza del mal, la ambigüedad, la confusión y el castigo que subyace bajo la elección entre el menor de los males. La paradoja del idealismo de la mano de la hipocresía, la fría sistematización del espanto, el absurdo sinsentido de la vida y la muerte en un lugar donde esa línea aparece difusa. De repente un grupo de hombres apareció tras una esquina de la casa como si hubieran emergido de la tierra. Vadeaban en la hierba, hundidos hasta la cintura, formando un cuerpo compacto y llevando en el medio una camilla improvisada.
De inmediato, en la desolación del paisaje, se elevó un grito cuya estridencia atravesó el aire quieto como una flecha afilada volando directamente al corazón mismo de la tierra. Y como por encanto, del bosque sombrío y pensativo, se volcaron al claro torrentes de seres humanos desnudos, con lanzas en las manos, con arcos, con escudos, con mirada fiera y movimientos salvajes. La maleza se sacudió, la hierba se balanceó un instante y enseguida todo se quedó quieto en una tensa inmovilidad. Los hombres que llevan la camilla se detienen, a medio camino entre la casa y el vapor. El hombre de la camilla se sienta, delgado, con un brazo en alto y se alza sobre los hombros de los portadores. Parece medir más de 2 metros como mínimo. La caja de sus costillas se estremece, los huesos de su brazo se agitan. Es como si una figura mortuoria, tallada en viejo marfil, sacudiera la mano y lanzara amenazas ante una quieta multitud de hombres de bronce oscuro y reluciente. Hasta el vapor llega débilmente una voz profunda. De repente cae hacia atrás. La camilla se sacude cuando los porteadores comienzan a andar de nuevo. La multitud de salvajes se desvanece sin ningún movimiento perceptible de retirada, como si el bosque los absorbiera. La camilla llega al vapor. Dejan a Kurtz en una cabina pequeña. Su cama está llena de cartas. A Marlowe le impresionan el fuego de sus ojos y la serena languidez de su expresión. Hizo crujir una de las cartas y mirándome a la cara dijo: «Me alegra». Alguien le había escrito acerca de mí. El volumen con que habló sin esfuerzo, casi sin necesidad de mover los labios, me sorprendió. Qué voz grave, profunda, vibrante, mientras que el hombre no parecía capaz ni de un suspiro. Le quedaba, sin embargo, fuerza suficiente, ficticia, sin duda, para estar a punto de acabar con nosotros. El ruso tiene la mirada fija en la orilla. En la distancia se distinguen oscuras formas humanas confundidas con la linde del bosque. Cerca del río, 2 figuras de bronce se apoyan en sus altas lanzas con fantásticos tocados de pieles. De izquierda a derecha, sobre la orilla, se mueve una mujer, hermosa y salvaje como una aparición. Camina con pasos medidos. Lleva la cabeza en alto. Es salvaje y maravillosa, con ojos feroces, espléndida. Hay algo imponente en su andar. Llega a la altura del vapor y se queda inmóvil. Su rostro tiene un aspecto trágico y feroz, de tristeza salvaje y dolor. Se queda mirando al vapor sin un solo movimiento, como la selva misma. Entonces, da un paso adelante. La mujer nos miró como si su vida dependiera de la firmeza sin vacilaciones de su mirada. De repente abrió los brazos desnudos y los levantó, rígidos sobre la cabeza, como poseída por el deseo incontrolable de tocar el cielo, y al mismo tiempo las sombras veloces irrumpieron en la tierra, recorrieron el río y envolvieron el vapor en un sombrío abrazo. Un silencio imponente dominaba la escena. Se dio la vuelta lentamente, caminó bordeando la orilla y se dirigió a los arbustos de la izquierda. Solo una vez nos miraron sus ojos, relucientes en la penumbra de la espesura, antes de desaparecer. El ruso decide marcharse, perderse de nuevo en la selva, seguir su aventura vital, y Marlowe se despide de él con una pena infinita. Marlowe se queda dormido y se despierta en mitad de la noche, cuando una abrupta algarabía, el estallido irresistible de un frenesí reprimido y misterioso, le despierta. Pero de repente cesa. Kurtz ya no está en el vapor. Entonces Marlowe decide ir a por él, solo. Ve un rastro en la orilla, lo sigue hasta que ve algo moverse entre la hierba. Kurtz se levanta, inestable, largo, pálido. Si grita, Marlowe estará perdido. Le dice que se vaya, que se esconda, en un tono profundo. Marlowe dice que se perderá para siempre, y Kurtz murmura que tenía planes inmensos. Me enfrentaba a un ser ante el cual no podía apelar en nombre de ningún poder bajo o elevado. Tenía incluso que invocarlo como los negros, invocar su exaltada e increíble degradación. No había nada por encima ni por debajo de él, y yo lo sabía. Se había liberado a patadas de la tierra. Maldito sea. Había destrozado la tierra a patadas. Estaba solo, y ante él yo no sabía si tenía los pies sobre la tierra o flotaba en el aire. Si jamás alguien tuvo que luchar con un alma, ese soy yo.
Ninguna elocuencia hubiera podido marchitar tanto la fe que uno tiene en la raza humana como su último estallido de sinceridad. También él luchaba consigo mismo. Yo lo vi. Yo lo oí. Vi el inconcebible misterio de un alma que no conocía la contención, ni la fe, ni el miedo, y sin embargo, luchaba ciegamente consigo misma. Cuando parten, al mediodía siguiente, la multitud vuelve a salir de la selva, llena el claro, cubre la pendiente con una masa de cuerpos desnudos. Kurtz descansa en la cabina del timonel. Marlowe tira del cordón de la sirena. Ante el súbito chirrido, un movimiento de terror atraviesa aquella masa de cuerpos. Solo la mujer, bárbara y espléndida, permanece sin estremecerse, alargando los brazos hacia el vapor. La turbia corriente fluía veloz desde el corazón de las tinieblas, llevándonos hacia el mar a una velocidad que doblaba la que habíamos conseguido en el trayecto río arriba. Y la vida de Kurtz también corría veloz, fluyendo desde su corazón hacia el mar del tiempo inexorable. Kurtz diserta con su maravillosa voz y también desvaría. La suya es una oscuridad impenetrable. Una noche, Marlowe entra en la cabina con una vela y oye decir a Kurtz que está tumbado en la oscuridad esperando la muerte. Marlowe se queda junto a él, paralizado. No he visto nunca nada parecido al cambio que sobrevino en sus rasgos, y espero no volver a verlo jamás. No es que me conmoviera, es que me fascinó. Fue como si se hubiera rasgado un velo. Percibí en aquel rostro de marfil una expresión de orgullo sombrío, de poder implacable, de cobarde terror, de una desesperación intensa e irremediable. ¿Habrá vuelto a vivir toda su vida cada detalle de deseo, tentación y entrega durante ese supremo instante de conocimiento absoluto? Gritó en un susurro ante alguna imagen, alguna visión. Gritó 2 veces, un grito que no era más que un suspiro. El horror. El horror. Qué cómica es la vida, piensa Marlowe. Lo máximo que se puede esperar de ella es cierto conocimiento de uno mismo, que llega demasiado tarde, y una cosecha de remordimientos inextinguibles. Kurtz había recapitulado, había juzgado el horror. Tal vez toda la sabiduría y toda la verdad, toda la sinceridad estén contenidas en ese lapso inapreciable en el cual pasamos por el umbral de lo invisible. Cuando llega a Londres de nuevo, Marlowe conoce a la viuda de Kurtz y le cuenta que murió pronunciando su nombre. No es capaz de contarle la verdad. Habría sido demasiado siniestro. Marlowe calló y se sentó aparte, indistinto y silencioso, en la postura de un Buda meditativo. Durante un rato nadie se movió. «Hemos perdido el primer reflujo», dijo de pronto el director. Levanté la cabeza. El horizonte estaba oculto por un negro banco de nubes, y la tranquila corriente que llevaba a los más remotos confines de la tierra fluía sombría bajo un cielo cubierto. Parecía llevar al corazón de una inmensa oscuridad. Y así les hemos contado El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Hemos seguido la magnífica edición de la editorial Navona, que acaba de reeditarlo en su colección Ineludibles, con traducción de Juan Gabriel Vázquez. La semana que viene nos volvemos a encontrar con Marianela, de Benito Pérez Galdós. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.